Ya empezamos. Yo quería que llegara más gente, pero pues eso es con el tiempo, ¿verdad? A ver, déjenme ver que aquí tengo una bronca con el chat. Ay, es que siempre esto de transmitir en dos partes diferentes es complicadito. A ver, déjenme ver porque aquí no me está jalando bien el chat. A ver, vamos a ver si ya jala así. Oigan, ay. Sí me están escuchando bien, ¿verdad? Ah, ya está muy bien ahí. El chat, en fin. A ver, pues miren, este tema se me ocurrió porque desde hace tiempo estoy pensando en hablar del rito de Memphis Mizraim, que pues, es algo que a mí siempre me ha apasionado. Como siempre he dicho, yo nací en el rito francés moderno, pero pues mi corazón siempre estuvo en Memphis Mizraim, que además pasé una serie de aventuras que por aquí tengo pues las evidencias, fotos, gracias Ale, de este periplo que pues cuando no puedo decir que era aprendiz, recién iniciado, inocente, pero bueno, esto de la inocencia no importan los grados, a todo el mundo que la tenga, aunque seas maestro recién echado para afuera, tienes esa inocencia. Y eso pasó en mis inicios. Pero bueno, vamos a hablar primero de la cuestión del rito de Memphis Mizraim. Déjenme, voy a poner aquí unas imágenes alegóricas donde dejé. Siempre se me anda perdiendo todo. Aquí está. A ver. Vamos a ver aquí las imágenes. Ahí está. Que no, no salió como yo quería. A ver. Ahí se ve padre la imagen de entrada. Vamos a hacerla un poco más chiquita. Aquí está. Bueno. ¿Dónde comienzo? Pues vamos a comenzar con la historia de lo que precisamente... Aquí por aquí lo tengo. Bueno. Todo el mundo piensa que el rito de Memphis Mizraim es un rollo súper antiguo, súper ancestral, que, híjole, nos lo vinieron a dejar directamente los egipcios y esos iniciados masones y demás. Y a ese respecto, precisamente escribí para la miniatura de este programa esto. Lo exótico, oculto y esotérico siempre ha sido un factor seductor para los seres humanos. La evocación en los misterios egipcios y griegos van a ser una inspiración para la masonería, como uno de los ejemplos más tangibles, la ópera La flauta mágica de Mozart, que va a combinar los ideales iniciáticos egipcios con la masonería. Pero en este anhelo por lo antiguo y misterioso va a crear lo que llamamos los ritos francoegipcios, de los más tardíos en la cronología masónica, y tanto va a innovar y van a ser determinantes para la creación de otros sistemas iniciáticos como van a caer en una evidente y clara decadencia. Y bueno, ahí les sinteticé lo que son, pues más o menos como, sí, 200 años de la práctica de Memphis Mizraim. Ya veo el chat bien, aquí estamos bien, hay poquita gente, pero bueno, vamos a seguirle. Entonces, ¿cuándo comienza el rito de Memphis Mizraim? Bueno, más bien tenemos que hablar de las influencias, como dije, egipcias. Estaban muy de moda desde el principio de la masonería porque si siempre nos íbamos a lo mítico, íbamos a decir, no, pues los hebreos, pero vivieron un montón de tiempo con los egipcios, entonces, y tenían los egipcios unas cositas bien raras que parecen mandiles, y hay dibujitos y cosas que hacen muchos franceses, que decían, es que sí, ahí están los primeros masones, ellos hacían unas cosas tremendas, entonces claro que eran masones, claro que ahí había el principio, ¿no? Por ejemplo, como este templo de aquí, que fíjense que no es de Memphis Mizraim, es una cuestión muy, pues muy gringa, muy de York, pero por obviedad
el templo de Salomón pues comenzó siendo un templo al estilo egipcio, no había columnas dóricas y toscanas y esas cosas, porque estamos hablando de esa antigüedad. Entonces, el primer determinador, déjenme ver si pongo imagen, nada más la busco, va a ser el conde de Cagliostro. Ahorita les doy la fecha exacta, aquí donde quedó Cagliostro, aquí lo tenemos. Que precisamente, déjenme ver aquí la fecha original del manuscrito. ¿Dónde quedó? ¿Dónde tenía la fecha? 1780, ahorita se los voy a mostrar. A ver, ahí está. Esa es la masonería. Bueno, obviamente es una edición facsímil, que hay algunas ediciones que son como más en imagen. Ahí está. Esta edición que está muy bonita, que por cierto, pues sí cuesta una lana, pero yo la craqué, para ser sinceros. Y además está súper protegida. Viene con sus notas exactas y todo el rollo. Pero bueno, Cagliostro, que en muchas cuestiones va a ser una persona, ¿cómo les diré? Pues reprobable, porque hay mucha historia de él, que el conde de Cagliostro, que además por cierto no se llamaba así, pues era un vividor y que era un trance, que a la gente engañaba con su magia y cosas así. Viéndolo a la distancia, yo creo que el problema del conde no era que fuera trans o no. Más bien su gran pecado, que más van a pues, ponerlo, exhibirlo hasta el hartazgo, y precisamente prueba de esto, perdón, ahí cambié muy feo la imagen, va a ser, estas láminas que ven son de los libros de Leo Taxil, que si mal no recuerdan, déjenme voy a ajustar esto porque aquí se ve feito. Leo Taxil, que era un escritor de poca monta, que de sus primeras novelas que le tira muy duro a la iglesia, lo van a meter al bote, una temporada, y se va a disculpar y ya no va a haber tanto problema. Entonces de ahí se le ocurre decir, pues voy a agarrar la masonería, y de ahí tenemos pues las ilustraciones que a la fecha vienen de los masones sacrificándole al diablo y cosas así, y le va a pegar muy duro. Posteriormente, de lo que nos dicen luego los antimasónicos, es que Leo Taxil se va a disculpar. Pero todo su retejador, que a la fecha se sigue vendiendo en México y en muchos países y todo el mundo lo baja, que es bastante exacto, lo va a comenzar a hacer una luminaria masónica, ¿no? Y luego, bueno, se arrepiente, se hace masón, según esto, y crea más libros donde tenemos estas ilustraciones muy interesantes. Que, por ejemplo, esto se supone que es una iniciación de aprendiz masón. Pero aquí precisamente era la bronca de cuando, que es muy sabido, cuando en el Gran Oriente de Francia y sobre todo con Napoleón crean las logias de adopción. Antes de eso, claro que existía una mixidad entre logias, bueno, en las logias, lo que los franceses le llamaban las logias andróginas. Y en este sentido, Cagliostro, que esto, aquí tengo otro. Dice aquí en francés, del rito egipcio de Cagliostro, recepción en el grado de maestra egipcia. En la columna está el tabernáculo, las rosas y los espíritus que se evocan para que la maestra pueda ser el recipiendario idóneo, ¿no? Y aquí está al fondo, ¿no? Entonces esto más bien no le van a perdonar a Cagliostro, que en plena época de estos problemas, miren, esto es una ilustración moderna, pero que también está bonita. En esta época de finales del siglo XVIII, que se atreva a iniciar mujeres, que lo haga conscientemente y que le valga gorro. Eso no se lo van a perdonar. Yo creo que por eso tenemos tantas cuestiones donde, me reduzco esto, donde se le echa
tanta, pues tanta mierda, Cagliostro, esa es la verdad. Ahora, déjenme, voy a quitar esto. Gracias, bro. Aquí andamos. Y más que egipcio, porque no había egiptología en esos tiempos, realmente eran, o sea, eso va a llegar hasta Napoleón Bonaparte. Entonces, en el Inter que existe esa egiptología, realmente podríamos decir que era el rito judío. Bueno, de inspiración judía, ¿no? nada más que aquí salió chuequito, déjenme. Bueno, ahorita lo arreglo aquí. A ver, transición, aquí estamos. Déjenme, nada más lo voy a enderezar porque no me gustó cómo se. A ver. A ver, y ahorita aquí. Bueno, pues lo pongo hasta acá. A ver, es que no me gusta cómo quedó. Si no, voy a apagar mi cámara. Y ya no tenemos problemas. A ver, ¿dónde quedó la cámara, Rodrigo? Aquí está. A que no estorbe. Entonces, vamos a ver qué decía él. Le señalo un camino seguro para alcanzar esta filosofía. Después de haberme explicado el poder de los 7 metales, añadió, en latín, quien agnostic mortem cognoscit artem, el que reconoce su muerte conoce el arte. Por ejemplo, aquí en el incienso dice, en una iniciación, se fijará un clavo del arte que se colocará en medio de la habitación, del cual se atará un cordón, que se utilizará un pedazo de tiza para trazar un gran círculo de 6 pies de diámetro destinado para sentar allí al candidato. En las 4 secciones del círculo se pondrán unos hornillos preparados con fuego para que ardan. En el norte incienso, mediodía mirra, oriente laurel, occidente mirto. Esto, bueno, que siempre el incienso va a ser una acción muy mística, pero luego posteriormente, en el día del rito de Memphis, Mizraim se van a dar instrucciones así, de combinar varios inciensos para una cuestión ritual de abrir logia. Encima de estos hornillos estarán dibujados los 4 caracteres los conocidos por los venerables maestros. Y por ejemplo, aquí las cosas alquímicas. Siempre he escuchado hablar de la piedra filosofal. Deseo saber ardientemente si su existencia es real o algo imaginario. Usted no me comprendió cuando le hablé sobre el matrimonio del sol y la luna. Bueno, son cuestiones alquímicas súper básicas. Y es aquí donde él se va a autollamar el gran cocto fundador y gran maestro de alta masonería egipcia de todas las partes orientales y occidentales del globo. Y por ende va a crear esta cuestión en el rito de Memphis a nuestra fecha de los linajes, que yo le llamo más pedigrí de perro, ¿no? Pero bueno. Ahora, aquí voy a hablar una cosa que también voy a mostrar varias partes de su libro, de Jean-Louis Biaggi. Dice, aparece en la ciudad francesa de Lyon, en 1785 el rito Crata Repoa. Cuenta 7 grados, maestro perfecto, elegido perfecto, menor arquitecto perfecto iniciado en egipcio. El rito de Sofiens en 1801. Y habría que esperar hasta 1811 para que Mizraim, o sea, Egipto en hebreo, apareciera, y hasta el 38 para Memphis. Ahora, ¿qué va a pasar? Déjenme otra vez pongo mi camarita. ¿Qué va a pasar con esta cuestión? Ah, y aquí no me lo... A ver, no me lo leyó. Ah, es que lo estoy actualizando. Eso es lo que pasó, pero bueno. A ver, aquí tengo mensajitos. Bueno, ¿qué va a pasar con estas cuestiones egipcias? Que como dije, son cosas solamente de inspiración, pero no, como sabemos, no existe realmente esa cuestión todavía del conocimiento de la egiptología. Ahí está. Gracias. Sí, aquí estamos. Es que luego el chat se desaparece. Pero en fin. Entonces, ahorita les voy a mostrar unas diapositivas de este autor que se llama ya lo había cerrado, ahorita se las muestro. Él tiene una carrera, bueno, no me gusta decir carrera masónica. Tiene antecedentes masónicos muy, muy importantes.
y además ahorita de las cosas que les voy a mostrar es muy sorprendente. Y podríamos decir que él nos dio luz, literal. Déjenme, bueno, voy a hacer aquí la transición. Bueno, déjenme, quito mi cámara. Vamos a hablar de Jean-Louis Biasi. Esa es su autobiografía, su página, ¿eh? De nada, mi hermano Claudio. Deseoso de conocer los misterios iniciáticos occidentales, desde adentro fui iniciado en la masonería. Soy maestro masón exaltado en 1992 y Paz Master actualmente perteneciente a la Gran Logia Unida de Londres, en su logia Internet Lodge número 9659 en East Lancashire. Previamente he sido miembro de las grandes logias en Canadá, la Gran Logia del Distrito de Columbia, de Libres y Aceptados Masones, y la Gran Logia del Estado de Nevada de Estados Unidos. También he recibido 32 grados del rito escocés americano en Washington. Él dice escocés americano porque, pues para los franceses, el rito escocés antiguo aceptado es francés. Y ellos dicen, y es verdad que los gringos han hecho su propia versión del rito, que hasta ellos mismos le dicen que es americano, y efectivamente sí, es muy a la gringa. En Washington, D.C., y he sido iniciado en el Arco Real en Canadá. Aquí, precisamente al lado derecho, se ve una foto de él con los hermanos del Real Arco. En 1995, bueno, y fíjense que sí es bien, o sea, Real Arco es más a la onda inglesa sí, inglesa, porque usan banda. En el Real Arco no se usa banda. Ay, que dejé mi mandil muy lejos. Déjenme ver si ahorita me muevo rápido. Espérenme un segundo. Ya no me tardo. Un segundo. Normalmente en los sistemas anglosajones no se va a usar banda. Eso es una cuestión muy latina. Y en algunas ocasiones sí se va a usar, pero es muy contado, ¿eh? No es algo, porque dicen los anglosajones que pues eso no está muy chido. Déjenme, voy a poner transmisión de cámara. Aquí estoy. Miren. Este es el mandil del Real Arco. Si ven, es muy, muy sencillo. No tiene las grandes cosas. Miren, si se ve bien en cámara. Cuando se tienen, bueno, que es entre comillas, el equivalente a venerable en el capítulo, sí tiene más florituras y más cosas. Pero los mandiles son muy, muy sencillos en York. Bueno, ahora sí que hasta sacamos aquí la parafernalia. Vamos otra vez al PDF. Entonces, bueno, como pueden ver, estos mandiles están como que un poquito más pro, más su banda. En 1997, en un momento en que la masonía francesa se resistía a publicar en internet, creé la primera revista masónica internacional en línea, restringida a masones, bueno, más bien hecha para masones, llamada Le Parole Circulé. Más bien voy aquí a, ¿cómo se llama? Ay, les voy a activar aquí el audio de escritorio, porque creo que no está activado. Ah, no, sí está activado. Porque ya ven que luego el francés de uno está fatal. A ver, ¿cómo se llamaba aquí? Sí, porque también para Ambelain, que ya de veras que uno lo traduce de la chingada. Bueno, lo habla horrible. A ver, vamos a ver cómo se dice. Ah, ahí está. Así, aquí tengo mi corrector para que no me equivoque tanto. O sea, circula la palabra, algo muy masónico, ¿verdad? Durante años fue la única revista masona que existía en internet, y eso es muy cierto. Los hermanos que también nos tocó, nos sigue tocando en Latinoamérica, son muy reacios a las redes digitales, porque dicen que se van a ir los secretos, que nos van a hackear los profanos y demás. Es súper cierto. Gracias, hermano Claudio. Bueno, durante años fue la única revista masónica que existía en internet. Hasta el 2008, esta revista se publicaba regularmente compartiendo las investigaciones realizadas en las logias. Bueno, aunque debo de decir que aunque no había revistas, sí
había sitios, hay un sitio, ahorita no me acuerdo, que es de planchas masónicas que tienen, se llama el edificio, creo, el edificio, a ver otra vez, bueno, ahorita ya, mejor ya no me quemo con mi mal francés, y tiene planchas para aventar para arriba, ¿eh? A ver, sigamos con la biografía de Biash. Aquí están sus fotos con mandiles, que por cierto me las capturé de su sitio porque no te deja bajar imágenes. Tiene ahí como unos, como diríamos, unos candaditos. También fue uno de los 3 cofundadores de la primera comunidad en línea masónica francesa, que dice la Fraternité des Internautes Francophones, bueno, la Hermandad de Internautas de habla francesa, ya mejor. Mientras viví en Francia y antes de unirme a la Gran Logia estadounidense, fui gran oficial del Gran Oriente de Francia. Sí, él precisamente en su libro, que es la base para nuestro conocimiento y desenmarañarnos telarañas de Memphis Mizraim, él tuvo muy buen cargo en el Gran Oriente de Francia. He recibido todos los grados de la masonería egipcia, el 33 y 95. Bueno, los 33 son los oficiales del Gran Oriente de Francia y los 95 pues son ya otro rollo que ahorita vamos a hablar. Y otros grados afines. En 1999, el Gran Oriente de Francia me pidió que trabajara como especialista en documentos masónicos antiguos para abrir una sección específica. En esta estructura, en 3 años, reavivé, fundé y organicé dentro del Gran Oriente de Francia el sistema egipcio Memphis Mizraim, según los grados americanos organizados por Yarker. A ver, esto lo vamos a tener que explicar porque está Acá, medio de complejo. conclusión, Ay, me equivoqué, perdón, esa no era, perdón, me equivoqué. Bueno, ¿qué pasa con Memphis Mizraim? Primero, como dijimos, habían varios pseudo ritos o costumbres o cosas así porque todavía no estaban bien establecidos como una unidad ritual concisa. Y va a pasar el tiempo hasta que se cree Mizraim. Cuando se crea Mizraim, pues realmente no tenía tanta sustancia. Precisamente Biachi, que aquí les voy a poner ahorita su libro. Ahora vamos al de Ulward. Aquí está. Déjenme lo pongo. A ver si ya se vio. No se ve. A ver, otra vez. A ver, aquí está. Perdón, no se veía. Bueno, este es su libro traducido al español. No me pregunten quién lo tradujo. Bueno, ella no fue la traductora, ¿eh? Estaba en internet, ahí todo el mundo lo bajaba. Pero bueno, más bien hace su versión. Este libro, que es excepcional, habla de toda la cuestión de cómo se va creando el rito de Memphis Mizraim. Entonces, como decíamos, Mizraim, y hay precisamente un policía francés que se mete a sus logias porque eran gente, bueno, que nunca dejó de ser bien contestataria, y decían, híjoles, que son muy perturbadores, y hacen escándalo, y son muy políticos. Entonces un día se mete para ver qué pasa en las logias de Mizraim, ve que el ritual es muy parecido a lo que hacía toda la masonería francesa, pero pues con palabras egipcias. Entonces realmente no ve tantos problemas. ¿Qué pasa? Que después de lo que viene Bonaparte con sus cuestiones megalómanas, ya ven que se roba la piedra roseta, que luego se la roban los ingleses. De ahí comenzamos a hablar ya de verdadera egiptología. Y es ahí donde Mizraim va a tener una cuestión más fuerte. Ahora, el propiciador de esto es Marconis de Negré, que por cierto, por aquí tengo sus fotitas. Motivos de Memphis, varios. Aquí está Marconis. A ver, la foto está medio fea. No, este es John Yarker, perdón. ¿Dónde está Marconis? Ay, bueno. Pero vamos a ver entonces mejor su... Que está en inglés, este ritual. Déjenme lo agrando, porque ahí salió medio feito. Ahí está. El santuario de Hermes de Marconis de Negré va a marcar lo que llamamos, que aquí se me pone esto que se ve horrible, el inicio del rito de Memphis. Que precisamente, miren, aquí está su cuadro de grado. Y realmente por ahí también lo tengo en francés. Pero es muy muy exacta la traducción en inglés, debemos reconocerla. Aunque bueno, siempre aquí está Marconis, miren. Maestro de la luz, príncipe de Memphis, Misraín y gran hierofante.
del sublime consejo de las 3 legiones de caballeros de la orden. Esta es la versión francesa, ahora sí que facsímil, miren, en la fecha de, ¿qué fuera? 1830. Aquí las notas del traductor, el cuadro de grado, con sus aseveraciones, historia de la masonería flojera, comienza a hablar de los grados, miren, que muchos eran como de chocolate, ¿eh? Hay muchos retejadores de la época donde uno puede ver parte por parte todos los grados y son así de risa loca. Realmente no tenían tanta sustancia, pero bueno, lo que nos queda precisamente, fíjense, de Mizraim, que realmente le comienza a meter cuestiones, entre comillas, egipcias y más consistentes, pero como aquí están viendo que este es el documento original, solamente tenemos los retejamientos, no tenemos realmente los rituales en sí. Y base a los retejamientos es como también se va a comenzar a reelaborar lo que son los rituales posteriores, pero pues es una cosa loquísima, realmente que en lo que sí vienen más cosas que son en los altos grados, pues en lo simbólico les va a valer gorro y va a llegar al punto donde, por ejemplo, que es muy interesante, miren, aquí están las cuestiones aquí muy francesas, miren, de las letras en los diferentes, en hebreo y en ya en lo que apenas se comenzaba a traducir los jeroglíficos en qué sé yo, geográfico, bueno, y van a meter todos estos rollos. Y en una parte que es muy interesante en los retejamientos, dice, así se reteja déjenme quito aquí las imágenes a ver qué dicen. Gracias. Dicen, así se hace la palabra, el paso y la marcha en rito francés moderno. En rito escocés antiguo aceptado y en Memphis, Mizraim, es así. En ese sentido, podríamos decir que es de los primeros obediencias multirrituales, o tenías que ser multirritual, y tenía mucha lógica porque toda la gente se había iniciado en los demás ritos, y obviamente que Memphis venía de entrada, ¿no? Era algo nuevo, algo novedoso. Posteriormente, bueno, entonces sigue esta construcción. Se supone que hay un punto donde Mizraim, la gente de Mizraim dice, es que no tiene sentido esto, tú vas a unificar todo, Marconis. Y pocos años después, precisamente, déjenme ver, creo que es 1860 más o menos, Marconis de Negre dice, bueno, para todo esto, el general Magnam, que es un sobrino de Napoleón, lo manda al Gran Oriente de Francia, como posteriormente, años después, va a ser Porfirio Díaz, a que unifique la masonería francesa. Que eso le cae gordo a todo el mundo, porque este cuate no era ni masón, pero a Napoleón le vale madres. Entonces dice, tenemos que unificar la masonería francesa, pues porque debe de ser así, ¿no? Porque Francia debe de ser una nación unificada. Entonces de ahí él va a comenzar a hacer su chamba, pero va a haber gente que no le va a entrar. Uno de ellos es el soberano gran comendador de la Gran Logia de Francia, que practica y ha practicado siempre el rito escocés antiguo aceptado, y él dice, no te voy a hacer caso porque tú no eres ni masón, y así varia gente lo manda a la chingada. Pero Marconis de Negre dice, ¿sabes qué onda? Por Francia y por todo lo que es los masones que tenemos que unirnos, yo cedo mis poderes y mis grados 96 y demás. Bueno, no eran 96 en esa época, pero eran así grados loquísimos, para que el Gran Oriente de Francia tenga un buen puerto. Entonces, él cede esto, pero que hay un pequeño problema. Que cuando el rito de Memphis, Memphis y Mizraim andaban en esos menesteres, estos sistemas rituales, pues aparece este señor, que es Giuseppe Garibay. Y Giuseppe Garibay, que va a ser muy preponderante en Italia, dice, no, pues yo no me voy a subvencionar al Gran Oriente de Francia, estás loco, Marconis. Yo voy a hacer lo que se me dé la gana. Y de ahí
Garibay, como también otras gentes francesas que no se van al yugo del Gran Oriente de Francia, y menos por un cuate que no era ni masón, que habíamos dicho que era este hombre, el coronel Magnam, pues siguen con su sistema de grados, van a tener muchas bifurcaciones, muchos problemas, muchas cosas afortunadas. Entre ellas podemos decir que eso es para tema aparte y que veamos en los programas de la mujer en la masonería. Van a comenzarse a iniciar mujeres. Se sabe que la hija y la esposa de Garibay las inició en la masonería, y de otras cosas más oscuras. Ahí tenemos un dato interesante de la masonería española, donde hay mujeres así de un pueblo bicicletero, no lo estoy hablando de ciudad ni de que eran las grandes aristócratas, que son iniciadas en Memphis, Mizraim, en logias de pueblos bicicleteros. Eso es algo muy importante, porque estamos hablando que no nada más era como una cuestión, pues, de deferencia, sino que también se estaba llegando a esa cuestión mixta en los lugares más insospechados. Pero había logias y, digamos, institucionalmente se supone que no era. Va a pasar mucho tiempo después donde esto se va a comenzar a proponer y pasar. Y aquí es donde entra John Yarker, que pues es todo un objeto de estudio cabroncísimo. Déjenme, a ver, ahorita me voy a bajar la imagen. Yarker, ay, me puso mal esto. Bueno, Yarker, Memphis Mizraim. Yarker va a ser un masón inglés que, como ahora sí que lo hemos dicho, estaba muy en rollos de la Gran Logia Unida de Inglaterra, en su cuestión ahí, pues muy masónica, muy mundana, y de repente comienza a ver las cuestiones de otras cosas. Se comienza a meter a la Golden Dawn, a otras, pues ritos o tendencias que eran muy raros para la masonería anglosajona, porque ellos dicen, pues nosotros, lo nuestro es lo bueno y se acabó, no hay nada más. Entonces, de esa cuestión, él le va a entrar durísimo a Memphis Mizraim, John Yarker, ya lo encontré. Y va a comenzar a compilar y a hacer un trabajo muy interesante. Aquí está John Yarker, su foto. Déjenme, ahorita la pongo, porque hay una que está aquí en Wikipedia, precisamente con a ver, bueno, que no está muy buena calidad, pero nos servirá para los motivos que estamos viendo. Ahí está, ya lo bajé. A ver, aquí está John Yarker. A ver, un poco más grande. Entonces, John Yarker... Ay, me equivoqué de página. Aquí está. Aquí está John Yarker. Va a ser muy importante para esa construcción de los grados de Memphis Mizraim. Y aunque que es toda una historia, precisamente por eso en los datos de este programa les puse un video buenísimo que sí está muy colgado, sí está muy, híjole, pues muy académico, que tiene una primera parte que es un poquito más general, y la segunda, que eso abunda en Memphis Mizraim, es la historia, y qué fue el gran maestro, hicieron tanto, les dieron tales grados, hicieron esto y el otro, y es larguísimo. No me lo voy a aventar esta vez, y además les digo, mejor vayan a ver ese programa, que está muy bien hecho y hay que escucharlo varias veces, porque sí está complicado. Ustedes le van a poner Memphis Mizraim en Google y se van a encontrar la historia de la vida. La historia de la vida, sí. Miles de cosas muy interesantes y otras muy confusas. Pero bueno, Yarker a finales del siglo XIX le comienza a dar forma a estos grados, mientras que en el Gran Oriente de Francia van a decir, pues nos vamos a aguantar, porque ellos tenían que hacer una homogeneización entre lo que le llamaban, porque ahora sí que Marconis renuncia a todos los grados sabidos y por haber que tenía, y dicen, los vamos a homologar en 33 grados para que ya no haya problemas, para que todo el mundo seamos felices. Que precisamente, por ejemplo,
de esas constancias. Aquí tenía la patente. ¿Dónde quedó? Yo mismo la escondí. ¿Dónde la dejé? Bueno, el Gran Oriente de Francia va a decir, por favor, hermanos de Memphis, bájenle, están muy elevados en sus rollos. Nos hacen aquí un desmadre ritual y eso no está chido, por favor. Y van a compilar ese sistema en los 33 grados, muy, muy a la escocesa. ¿Dónde lo dejé? Aquí ya lo vi. Por ejemplo, miren, ahorita se los voy a mostrar. A ver, imagencita. Pum. Déjenme lo abro aquí. Es que todas las imágenes tienen diferentes tamaños. Eso luego es una lata. Esta es una carta patente del año 2000 que expide el Supremo Consejo y el Gran Colegio del Rito Escocés Aceptado, obviamente del Gran Oriente de Francia, aceptando, ahora sí que es una cuestión histórica, que en 1862 el hermano Marconis de Negre es el gran hierofante del rito de Memphis y su afiliación en 1865 y de Mizraim, porque también tenían los grados, ¿no? Ahí dice la dirección, que ha sido desde ese tiempo, la Tour Redu Cadet. Aquí viene que garantizan que en 1862 estas tradiciones de Memphis y de Mizraim se homogenean, que el Supremo Concilio del Colegio de Ritos acepta estos ritos que no han sido interrumpidos por la cadena iniciática. En 1999, que es aquí el trabajo de Biaggi, el Gran Oriente de Francia regulariza las logias en el trabajo de estos ritos. Y aquí el Supremo Consejo del Rito Escocés y el su gran comandancia y el Colegio de Oficiales va a dar esta carta patente para certificar que pues esto viene de esos tiempos innombrables, ¿no? Está firmado, está fechado y vemos esa colaboración, ¿no? Muy entre los franceses. Ahora, de lo que habla Biaggi, que por ahorita seguimos con su introducción, es de esto que hizo. A ver cómo se ve. Estos son los rituales de el Gran Oriente de Francia, del Gran Oriente egipcio. Si existe, no son miren que están bien bonitos. A mí me encantan estos grados, porque son así. Bueno, que este grado de acá, el que comenzamos, es el del Caballero del Águila Roja. Pero bueno, son súper místicos. Miren, aquí tenemos más cositas. Que esto también lo muestro porque luego dicen, ay, es que, ¿quién sabe de dónde sacaste tus cuestiones de Memphis? Ah, pues porque me ha costado como 10 años estar buscando estas cosas, no me las regaló nadie. Miren, aquí está el equivalente al grado 27, Gran Patriarca de Isis. Son grados bien bonitos y que obviamente están basados, como lo dice bien Biaggi, en lo que hacía Yarker. Y eso precisamente también por eso va a ser la génesis de la Golden Dawn, de la Otto, de muchas otras cuestiones iniciáticas que le van a meter mucha magia a sus rollos. Miren, por ejemplo, este es del 30. Sublimes Maestros, que del Gran Oriente, bueno. Aquí tenemos otro del otro grado, creo que también es del 27, del Gran Patriarca. ¿Cuál es? Ah, el Catecismo del grado de filósofo hermético. También es un grado que yo siempre he querido tener. Ah, aquí están bueno, no es que los arreos nada más le llamamos así en México. Sería la regalía, los mandiles oficiales del 2009, septiembre del 2009, de Memphis Mizraim. Y aquí vienen por grados, miren. Y vienen además con medidas de cómo se confeccionan. Como ven, es algo muy sencillo. No es ponerse como en México hasta el... ¿Cómo se llama? Ay, déjenme reducirle. Perdón. Que casi no se ve. A ver, ahí está bien. Más para arriba. Ah, no, sí estaba bien.
No, pensé que se había ido mal. En fin, bueno. Aquí de todos modos sigo viendo sus preguntas en el chat. Creo que no se ha congelado. A ver, que de repente... No, estamos bien. De repente esto no tiene palabra. Bueno, entonces seguía yo con estas cuestiones. ¿O no? ¿Esto no era? ¿Dónde quedó? Aquí está. Miren, bueno, aquí están los diferentes grados. Y por aquí vienen las medidas. Y estos son los simbólicos, que son muy parecidos a los del rito francés moderno, nada más de que tienen un ribetito violeta. Y aquí, en los, lo que son los mandiles de maestro, puede tener 3 taus, que esto es muy inglés, esto no es francés, por cierto. Esto no existe en la Amazonía francesa. Y las letras MB, pero en idioma masónico, ¿no? En esa onda del alfabeto masónico. Y una serpiente que se come la cola y un solecito. Esto es lo oficial. Que como anécdota, una logia aquí en Puebla hace un tiempo, bueno, hace unos años, por cosas del destino tuve que ir a una iniciación de ellos, que parecía, pues no sé, como bodas comunales, porque agarraban a la gente, agarraban a más de 20 gentes, las metían en una casa, se supone que se iban a su cámara de reflexiones y todos esos rollos, de una manera nada ortodoxa, y luego los llevaban a un salón de fiestas e iniciaban a los 20 de un jalón. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que cuando ya los inician, les dan un mandil del rito de Memphis Misraim de maestro. Y ya yo les dije, oye, brother, ¿qué onda? Ese mandil no es del escocés. Y me dice, no, es que aquí le innovamos. Pues sí, no vale lo que quieras, bro, pero no me chingues. Son mandiles de maestro masón. ¿Cómo se los das a aprendices? Pero bueno, ya ven que en nuestro México mágico hacemos lo que se nos hincha la pinche gana. Bueno, entonces, como les dije, ahí están diferentes. Ah, miren, aquí lo voy a volver a aprender. Es una traducción al español de la presentación del Gran Oriente, del Gran Orden Egipcio del Gran Oriente de Francia. Aquí tenemos el ritual de aprendiz, de compañero y de maestro. Y bueno, vamos a seguir con Biachi. Ya que expliqué esto de por qué es tan importante, porque él resurge, recrea otra vez estos grados que habían estado como en perdidos, como que en una práctica muy X. Otra vez aquí estamos con Biachi. Entonces, en el mismo año el Gran Oriente de Francia, aquí me faltó poner bien esto, me pidió que creara una publicación científica que se llamó Arcana. En reconocimiento a mi destacado trabajo y logros personales, fui dominado en el más alta función como gran canciller en 2002 y gran orador en 2003. Algunos años más tarde me mudé, bueno, a Estados Unidos. Ahí la traducción le falló a Rodrigo. Pues mira, más bien yo te la paso. Pero hay una tienda francesa que los vende y aunque no lo creas, salen muy baratos, entre comillas, también por unos hindús. Hay hindús que se han puesto a hacer mandiles masónicos. Que, a ver, ¿dónde? Híjole, es que yo los quería, a ver si tengo... Hay una tienda, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, donde ahora sí que se vende de todo, aunque los precios no son muy amigables. Creo que los hindús son más buena onda, ¿eh? Porque sí, los mandiles carísimos de París, literalmente. A ver si lo encuentro, porque la encontraba... Rite... A ver, vamos a ver. Sí, ya lo encontré. A ver, déjame ver si... Bueno, ya hasta los encuentras en eBay. A ver, déjenme, voy a poner aquí para que no se aburran. Ah, gracias, bro. A ver, déjame lo anoto, porque si no, luego aquí se acaba la transmisión y a mí se me olvida todo. A ver dónde quedó Facebook. Es que tengo como 20,000. Sabiduría con ese grande, bro. No es minúscula al principio. Bueno, que si no, todos modos, pues mándame un mensaje aquí a la página de Face y ahí estamos en contacto. A ver.
Déjenme ver, ¿qué es que hay? Ya la encontré. Ya la encontré la página. Déjenme pongo en la versión página web. Si es minúsculo es lo que me... A ver, ¿dónde quedó? Esperen, aquí está, ¿ya vieron? Déjenme, vamos a entrar. Miren, a ver. Aquí está. Miren. Que no están tan bonitos, ¿eh? Bueno, que ya el euro está bajando, pero ¿ya vieron? El de Maestro Masón cuesta 50 euros. A ver, vamos a ver convertidor de divisas. A ver, vamos a ponerle a euro. Euro. 50 euros. No están tan caros, miren. Ese superpeso mexicano. No, es que antes eran carísimos, carísimos. Una vez vimos a cuánto costaba unos mandiles y nos salían como en 3,000, 2,500 pesos más el envío. Ya no están tan caros, aunque no están tan pro como uno piensen, ¿eh? Pero miren, ya que hay diferentes modelos, los collarines para oficiales de la logia, las joyas para los oficiales que se venden aparte, que pues estos modelos no existen. Lo que sí es una chulada, bueno, y cuesta 80 euros, a ver. 80 euros. No está tan caro, miren, hasta yo le eché el ojo. A ver, yo quiero ver esto. No está tan bonito. Hay unos que están más bonitos, otras, pero sí está decente. Sí está decente. A ver, decoraciones masónicas. De ritos. A ver, esta es otra página. Memphis Misraim. Nada más tienen qué. A ver. Aquí están decoraciones. Las venden aparte. Eso se me hace medio gacho. A ver otra vez. Memphis Misraim. A ver, vamos a ver. Colegio de oficiales. A ver, vamos a ver sus... Aquí están, a ver. 54 euros. Pero este se ve más padre. A ver, este es el de 85 euros. Vamos a ver. Pues sí está bien bonito. Que bueno, mi madre logia tenían collarines franceses. Y créanme que eran una chulada, ¿eh? La calaverita está medio fea. Pues no están tan caros, ¿eh? Miren lo que hace las cosas que no creo. Estos son los de oficiales. Sí están chulos, sí están bien bonitos. Yo siempre he dicho que, bueno, porque además Terrones Benítez, que es tan vituperiado por obvias razones, pero en el libro del maestro de Terrones Benítez viene esto, ¿eh? Viene que así deberían de ser los collarines. ¿Quién sabe quién se le ocurrió hacer esos baberos gachos que todo el mundo usa? Pero así deberían de ser. Y son súper aguantadores estos, ¿cómo se llama? Estos, collarines, ¿eh? Bueno, yo ya me perdí. Bueno, les estaba mostrando lo que era toda la cuestión de Memphis Misraim. Seguimos con este viaje. Aquí estamos. Déjenme prendo mi camarita. Bueno. Que se había ido, se mudó a Estados Unidos y fue recibido en la Amazonía canadiense y estadounidense, donde recibió los grados honoríficos del rito escocés antiguo aceptado en Washington. Muy bien. Vamos a la siguiente hojita. Déjenme, aquí va tantito. Y también mi cámara la voy a esconder. Aquí está. 10 de mis libros han sido publicados en francés, de los cuales varios libros trataban sobre la masonería. He sido el primer autor francés en ser publicado directamente en inglés en 2010. Bueno, más bien el autor francés en masonería, ¿no? Porque pues hay muchos más. Por las famosas publicaciones Llewellyn, varios de mis libros ya han sido publicados y hay más planeados. El primero en inglés sobre la masonería se llama Secretos y prácticas de los masones. En reconocimiento a mi experiencia en el tema de la masonería, el gran maestro del estado de Nevada me ha honrado recibiendo
me ha honrado escribiendo el prólogo de este libro, que ese es el que está ahí. Mira, ya anda ahí con el gran maestro de Nevada. Bien pro él. Enfoques principales. Los enfoques de mis estudios masónicos son los rituales, las prácticas espirituales individuales, los grados esotéricos y la masonería egipcia hermética. Aquí le bajé una foto bien pro del Viachi. Fui el primero en publicar rituales masónicos esotéricos individuales que todos pueden usar en casa. En su rica historia la masonería no fue controlada y restringida como lo es hoy. Bueno, eso tiene razón, Viachi. Es que, aunque no se crean que había caos, también había más libertad. Y hay políticas muy gachas de todas las grandes logias donde te hacen firmar que no puedes revelar los rituales por ninguna causa, porque si no te corren, te radian, te hacen de todo. Llega hasta cierto punto como de egoísmo, de decir, pues es así como nuestro ritual y que nadie lo vea, ¿no? Los masones fueron muy creativos y desarrollaron varios grados, iniciaciones y prácticas altamente esotéricas. Voy desvelando progresivamente este patrimonio espiritual y muy útil. Siempre me complace dar conferencias y seminarios en las logias y valles de varios países del mundo. Siempre pueden contactarme para cualquier pregunta. Pues vamos a ver si es cierto, Viachi, porque yo hace como 2 años te mandé un mensaje y nunca me respondiste ni madres, de una vez te lo digo. Pero vamos a ver si hablando de ti ya ¿cómo se dice? Te dignas, ¿no? Muy bien. Entonces, yo quería hablar de Viachi por eso, porque este libro que les dije, Los ritos egipcios de él, es fundamental para entender toda esta maraña que es muy complicada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora sí que de la cuestión de Memphis Mizraim va a comenzar a distorsionarse, a derivar, a hacer cosas muy locas y vamos a llegar a un franco desmadre. Y en ese contexto, lamentablemente, tenemos pues cosas bien nocivas que desde hace, bueno, ahora sí que del quien voy ahorita le voy a poner su video, del hermano, que yo estoy seguro que es hermano, porque no sabe mucho, de Samuel Benavides Herrera. Él dice que desde hace 20 años, yo digo que tiene más tiempo, y precisamente los dice Viachi. ¿Y quién fue el del problema? ¿Quién fue el del problema? ¿Por qué ahora sí que por qué todo se desordenó? Pues resulta y sucede que es un masón que es muy famoso, demasiado famoso diría yo. Bueno, en Francia, porque aquí en América pues es casi desconocido, ¿no? Pero él va a ser un héroe de guerra francés, porque resulta y acontece que el anterior gran maestro de muchas cuestiones masónicas del Gran Oriente de Francia, incluyendo Memphis Mizraim, pues lo va a matar la Gestapo, así de sencillo, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues bueno, de veras, lo voy a poner mejor así, ¿para qué? Porque luego, ahora sí que aquí está mi correctora de palabras en francés. Es Rombe, a ver otra vez. Ambelin. A ver, el apellido que se salga bien. Ambelin. Otra vez. Ambelin. Bueno, el francés es complicado. Robert Ambelin, para que se diga bien, va a ser el quien le den pues todos los grados cuasi mayete, pero pues estamos hablando que pues, estaban matando a todo el mundo. Y precisamente en sus libros, él habla de cómo tenían una logia cuasi clandestina en una casa y que tenían abajo del altar bombas y armas y todo, ¿no? Una historia así súper hollywoodense. Él es el que va a rescatar muchas cuestiones del Gran Oriente de Francia, porque otras se las robaron los rusos, y hace como 20 años apenas las devolvieron, porque a su vez ellos se los robaron a los nazis. Que bueno, hay otra historia que es para otro programa de las cuestiones de Ambelheim, muy muy interesantes. Pero bueno, Ambelheim, como aquí lo ven, después de que acaba la Segunda Guerra Mundial, pues es el gran héroe francés. Y entonces supone que él se pone a arreglar la francmasonería. Dice, vamos a hacer otra vez que esto comience a circular y esté bonito y padre. ¿Cuál es el problema? Que como Ambelheim era un héroe de guerra, pues nadie le podía decir que no.
Entonces le valió madre muchas cosas, y una de ellas es que comenzó a dar cartas patentes como si de cajas de conflict fueran, que eso estuvo muy cañón, porque además de que se le ocurrió inventar X bola de ritos resurgidos, también lo que les ocurrió es, pues les digo, darles carta patente y activar otra vez estos rollos que ya venían desde antes de, ay, es que voy a ser este gran maestro venerable ad vitam, que el quien lo diga es un megalómano, eso no puede existir. Pero esas cuestiones que le comienzan a hacer mucho daño a Memphis Misraim, y eso lo vamos a ver en todos los ritos que son ritología, que eso está muy mal, debe de haber una separación. No puede haber alguien que ostente todo el poder. Por eso el rito nacional mexicano es un desmadre, porque tiene sangre gran luminar que tiene poderes absolutos, y eso está mal. Entonces lo mismo va a pasar en Memphis Misraim, y para acabarla de chingar, con sus rollos de los linajes, que yo les digo pedigrí, así como de perro, pues todo el mundo se las va a dar, es que me dieron el gran linaje y la gran firma y la gran iniciación mística, mágico, musical, aunque sea por, así, literalmente por email. Así se los digo, por email. Porque ya si mágicamente eres el grado 96. Entonces Anne Boleyn en sus desvaríos, al final de sus días, se lo va a comenzar a se lo pues, pasa, si mal no recuerdo, a Coppel y a varios más, y de ahí se hace un desmadre, porque todo el mundo ya comienza a hacer lo que quiere y dice, es que yo, o sea, de toda la historia que más nos las aventamos abreviada, porque es larguísima, de toda la fundación de Rito de Memphis Misraim, todo el mundo dice, ah, pues es que Anne Boleyn es el chingón, y luego se lo dio a Coppel, y Coppel me lo dio a mí, y así tenemos a unas gentes de veras que son súper tranzas, son de risa loca, que como les dije, es literal, te dan los grados y las patentes por correo, y si no eres masón, te convierten en masón, es de pena ajena, de veras, de pena ajena. Y uno de los libros que van a ser la materia de Anne Boleyn, que va a definir el rumbo del rito de Memphis, aunque antes de hablar de él voy a poner una imagen, porque de lo que decíamos de los grados de Yarker, sobre todo en Sudamérica, aquí me equivoqué, aquí estás, vamos a tener otros ejemplos. Esto que estoy poniendo aquí es una foto facsímil de la versión de Memphis Misraim en Argentina de un gran maestro que va a ser muy preponderante, que es Guerino Troilo. Ahora, como les dije, había grandes huecos en el simbolismo de Memphis Misraim, entonces cada quien le va a poner como lo que se le da la gana. Los gringos, de plano, no se van a querer meter en broncas, van a decir, nada más en los altos grados vamos a hablar de Memphis Misraim. Porque así le han hecho con el rito escocés antiguo aceptado en Estados Unidos. Todo el mundo se inicia en York, no conocen el simbolismo del rito escocés antiguo aceptado ni de chiste, no les interesa y se van a lo que les gusta. Hay algunos rituales que son loquísimos, muy deficientes, que se ve la manufactura tipo York, que quedan muy mal. Y en el caso de Guerino Troilo, él lo va a hacer con una cuestión más escocesa. Y es más o menos decente y va a inventar cosas muy interesantes, muy buenas. Y la masonería de Memphis Misraim va a agarrar mucho en Argentina. Ahora sí que ellos son también parte de los conservadores en América de estos rituales. Dejen por ahí, creo que tenía una fotito. Aquí está la de Guerino Troilo. Está chiquita, pero picosa. Aquí está, miren. Aquí está la fotito. Ya a la fecha, sus rituales son muy interesantes, como dije. Pero bueno, antes de que Guerino, después de que Guerino Troilo, porque esto lo hace él a principios del siglo XX, Anne Boleyn se va a aventar su puntada de escribir un libro, ahorita lo busco, aquí lo tengo, que por cierto se va a traducir al inglés, que se llama Francmasonería de los viejos tiempos, así como de tienda de discos por los viejos tiempos. Aquí está, déjenme lo subo acá. Ceremonias de los rituales de Memphis Misraim. También existe obviamente una versión francesa. Pero bueno, la más popular que todos hemos tenido es la versión en inglés.
Y aquí nos van a dar todos los grados y ceremonias de Memphis Mizraim con anotaciones de Ambelain, que por cierto son muy interesantes. Y en una parte, Ambelain lo que va a decir es que para crear y regularizar, por llamarlo así, el rito de Memphis Mizraim, es necesario ubicarse que todas las instrucciones que a ti te falten, las vas a ver en el regulador de Masón. Y eso es lo que hace el Gran Oriente de Francia. Dice, no nos vamos a meter en problemas. La estructura básica de Memphis Mizraim en los rituales que ya les había enseñado devienen de el regulador de Masón de 1783-1801. Ya se quita de problemas Ambelain. Miren, hasta el cuadro de grado realmente es de esas épocas. De eso se está refiriendo. Aunque obviamente le mete otras cosas, no nada más lo deja así. Que esas cosas realmente pues también es la carnita del rito. Déjenme, les voy a mostrar. Bueno, ese era el documento original. Precisamente por aquí tengo... ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde se me pide? Ah, motivos de Memphis Mizraim. Este sería el plano, aunque ya lo hice hace años y creo que no me salió tan chido como dicen por ahí, de lo que sería una logia decorada, armada, al modo de Memphis Mizraim, como lo decía, déjamelo aumentar, sí. Ambelain. El tapiz de grado, en esta disposición los pilares del templo y sus luces, cómo estarían los oficiales. Se supone que hay que poner unas columnitas aquí en Oriente y una puerta falsa y un ojito de, ¿cómo se llama? De Osiris, el sol y la luna. Él revierte la cuestión francesa porque luego los franceses en 1783 van a decir no, es luna y sol. Y él dice no, estaban mal, es sol y luna. Bueno, de todos modos el orden de los factores no altera el producto. Aquí no me salió bien. Esto se supone que es un obelisco, debe de ser un altar, que se llama altar Noara, aquí les gusta decirles así, en forma triangular que en cierta parte es como un prisma que va a comenzar en una parte de la ceremonia de iluminación de la logia, se van a prender velas desde aquí. Pero bueno, este sería lo que es el plano de lo que decía Ambelain, de lo que él comienza a transformar, a cambiar, que es muy muy interesante. Por aquí, aquí está. Si les voy a mostrar, este es el cuadro de grado, que ya ven que les había puesto lo de Marconis de Negre, que es de así de, este es el mío, que está exactamente exacto. Dejen, aquí lo hago chiquito, de como decía Ambelain. Perdón, Marconis. No existe cuadro de tercer grado. Habría que inventarlo. No existe. Y lo que hace el Gran Oriente de Francia es que pone el de tercer grado rito francés moderno y se acabó. Pero este sería, déjenme si lo aumento un poquito más para que se vea. Así, a ver la manita. Y déjenme lo hago más grande aquí. Ahí está. Ahí está. Aunque no se vea Rodrigo, que sí se vea el cuadro. Y ahorita lo vamos moviendo. Él pone muchísimos utensilios, herramientas, como pueden ver, y pone las virtudes, porque además debemos de decir que, como ya dijimos desde su concepción, Memphis Mizraim va a ser, yo diría así, el rito más mixto que existe. Esa es una gran verdad. Déjenme, ya tapo aquí. Bueno. Entonces, Ambelain, como dije, hace esta revolución que le sale bien y mal. Y bueno, lamentablemente mal en el sentido que se agarran de él posteriormente para hacer lo que quieran. Y de ahí va a comenzar a salir las negras leyendas de Memphis Mizraim, que también lo habla Biaggi, que hay un montón de logias que hacen lo que se les da la gana, que se pelean, que todo el mundo se cree con la verdad absoluta,
que bueno, eso también nos pasa mucho en México, pero se supone que ellos, fundadores o recipiendarios de la masonería francesa no deberían de hacer esas cosas, pero bueno, lo siguen haciendo, ¿no? Les vale gorro y va a tener un caos terrible. Miren, aquí van otras cositas de Memphis Misraim, el gallito para cuarto reflexiones y se pone el dibujito de esta copa que tiene que tener estos símbolos. Está bonito, ¿no? Está pro. A ver, ¿qué más puse aquí? Ay, no me deja ver esto. Aquí está. Ah, pues ya bueno, ya los habíamos visto en la página original. Este está más bonito, un collarín de Memphis Misraim. Y esto de acá, que ya disculpen, no saqué los diseños que están más bonitos. Estos son los dibujitos de Ambelime. Se van a llamar filactelias. Realmente las filactelias es un rollo como que muy, muy forzado que hizo Ambelime. Las filactelias son lo que los judíos se ponen cuando van a rezar. Déjenme ver si encuentro una foto. Filactelias. Ah, ya las encontré. Déjenme, ahorita bajo la imagen. Bueno, originalmente los judíos en el templo de Salomón, bueno, en sus inicios, se van a tatuar los salmos, ¿eh? No eran de ponerte, ¿cómo se llama? Cositas de cuero. Pero luego llegan a un rollo muy loco donde dicen, no, pues ¿sabes qué onda? Mejor en vez de tatuarnos, nos vamos a poner estas tiritas y en la cabeza, que hay una cajita de madera, ahí vamos a meter unos papelitos con todos los salmos en hebreo y así como que por ósmosis, por una onda eléctrica, mística, mágico, musical, me va a llegar el conocimiento. Entonces, eso es lo que significa la palabra filactelias, por cierto. Entonces, de una forma muy forzada, él dice, estas cositas de tela son filactelias, donde una parte tiene el alfabeto, digamos, rústico o exotérico o profano de los egipcios, y en el otro lado los jeroglíficos más importantes. Entonces esto va a ser fundamental para que tú los pongas en tu logia, y esto de aquí, que es el teorema de Pitágoras, hay que hacer unos desgarriates porque en la instalación de Memphis se hace. Hay alguien como que se está metiendo aquí, déjenme, espérenme un segundo. No era, aquí nos andan, déjenme. Ya. Ahí nos andaban queriendo spamear. Ya lo troné. Y quitar. A ver. Ocultar al usuario de este canal. Ya. Ya estuvo esto. Déjenme, voy a recargar porque ahí nos salieron ahora sí que ya. Luego siempre pasa esto, pero lo bueno que tienen el control de estas cuestiones. Bueno, entonces Ambelime, como les decía, hace cosas muy interesantes que van a ser a la práctica normal de Memphis Misraim. Va a comenzar a conciliar todas estas broncas. Y bueno, aquí es donde todos se preguntan, y yo me pregunté, ¿yo de dónde me puse a investigar todas estas cosas? Pues resulta y acontece que cuando dicen que uno es joven y... Bueno, eso sí era joven, no lo puedo negar. Y impetuoso, uno piensa que el mundo se lo puede comer a patadas, a puños. Y en mi madre logia, Género Humano, pues resulta que nos quedamos sin carta patente del Gran Oriente Latinoamericano, pues porque sencillamente hubo muchas broncas que algún día contaré con calma. Entonces, contactando en internet gente que supuestamente tenían los grandes poderes de Memphis Misraim, los contacto y me dicen, te regalamos una carta patente, bro, sin problemas. En ese entonces, que es 2009, dijimos, ay, pues está bien padre, y nos mandan sus reglamentos y los rituales y de todo, ¿no? Pero ahí donde comenzamos a sospechar era porque el ritual de Ambelime lo tenían en inglés. Es lo que originalmente nos dan son las versiones en español de Rojas, que él, por cierto, en su megalomanía le llama rito rojista.
que es todo un despropósito en la masonería en general. Pero como decía Calderón, haya sido como haya sido, nos dan una carta patente. Esta es la carta patente original, que ahorita les voy a mostrar fotos donde viene. Déjenme y le voy a aumentar. Porque aquí está, miren. A ver si se ve. Ahí está. Déjenme ver cómo se ve. Sí se ve. Aquí está. Sabed que conformamos el soberano consejo y tribunal del antiguo y primitivo rito de Memphis Misraín de México, otorgando la presente carta de dispensación a los hermanos Jaime Antonio, Luis Rodrigo Álvarez Reinal. Ay, aquí me ponen francés moderno, está mal la abreviatura. Ana Lourdes Guerra Vaca, del 33 del REA, Laura Carmona, 33, Rosa María González Catosca, Oscar González Telles, Daniel Barrera del REA, etc. Aunque unos de repente ya después de ahí se fueron y dijeron, no, ya no queremos pertenecer a eso. Entonces nos dan nuestra carta patente, bueno, nuestra dispensa. Aquí está, 9 de mayo del 2009 era vulgar, el acrónico de la verdadera luz eterna en el mundo 0000 del mes 13 de Pajón, porque se ponen en los meses egipcios. Estación de Chemu del año 6008 de la verdadera luz, porque ahí hay una cuestión de años. Entonces, bueno, creo que tiene que ser 6009, pero bueno. Aquí está quien nos lo dio. Óscar Alejandro Quintero Cuellar, grado 96, cabeza nacional. Daniel Vargas Toscano, José Guadalupe Quiñones Arce. Al único que conocimos este cuatro es Óscar Alejandro Cuellar, del cual luego se desapareció, por cierto. Pero dijimos, pues vamos a entrarle a esto del Memphis, ¿no? Vamos a hacer nuestra logia bien padre, según nosotros. A ver, déjame le ajusto. Así está bien. Y vamos a entrarle con singular alegría. Entonces nos pusimos a traducir rituales. Precisamente consigo los rituales del Gran Oriente de Francia. Dejamos una edición padre. Y nos instalamos. Ahora, este era el escudo de la logia. Hermética. Bueno, eso fue cuando ya fue Hermética número 15, que posteriormente nos afiliamos al Gran Oriente Ibérico, que nos dio patente, por cierto. Pero ya practicamos ahí rito francés moderno, ya no fue Memphis Misraín. Que de repente lo practicamos cuando se nos daba la gana, porque es un rito muy bonito, pero... Y precisamente aquí tengo las fotos de la instalación, que he borrado las caras, como quien dice, porque bueno, los hermanos y hermanas que no han dado su autorización no los voy a poner. A la única que estoy dejando, que es la única que tiene cara, es a la hermana Melina Pirroni, que ya con el alto cuerpo de las hermanas de la Gran Logia Humana nos instaló. Entonces eso es así como de mucho orgullo. Sí, de mucho orgullo, aunque ya sé que es un pecado el orgullo, pero sí fue de mucho orgullo que las hermanas nos auxiliaran. Bien buena onda. Aquí tenemos más fotos. Miren, aquí está otra foto de Melina. Aquí está otra foto de Melina. Ya les dije, los rostros pixeleados ha sido para que no sepa quién es quién. Aquí otra foto de la instalación. Otra foto más. Pobrecitas de nuestras columnas, hicieron con lo que pudimos. Ahí están, nuestras filatelias estaban bien bonitas. Aquí se están tragando los grados. Aquí anda su servidor con barbita y pelo y más gordo. Miren, al revés, luego los años uno está mejor que antes. Aquí era lo que era el templo. Aquí está otra vez Rodrigo, que salió bien feillo. A ver, creo que tenía aquí otra foto. ¿Esto qué era? Ah, esa era otra cosa. Y bueno, pues así fue nuestra instalación. Déjenme quito esto. Muy bien. A ver si se actualiza ahí. Ah, me estoy equivocando de ventana. Bueno, entonces como les dije, así nos instalamos y comenzamos muy bien al principio, pero resulta que los hermanos de repente no se les dio la gana que iniciáramos en Memphis Misraim y querían iniciar en ritos que se han aceptado. Iniciamos a un amigo de ellos que por cierto era sordo, o bueno, tenía un gran problema auditivo y había que gritarle para que agarrara la onda. Y no nos latió eso y dijimos, ¿saben qué onda? Ahí la dejamos, nosotros vamos a seguir la logia como podamos, pero no nos vamos a prestar a pues, estar haciendo cosas que no van. Porque si elegimos este trabajo que era muy cabrón, comenzar una logia
en un rito que era totalmente desconocido. No íbamos a comenzar a hacer prebendas y cosas raras, pues por quién sabe. Nos separamos sin broncas, que es raro decir eso en la masonería, y dijimos, bueno, ustedes hagan lo suyo y nosotros lo nuestro. Posteriormente estos hermanos, de un hermano que ellos se encumbraron mucho y les dieron los 33 grados de un, bueno, no un malletazo, fueron una semana, se los dieron, pero de una manera poco ortodoxa, pues se hizo un monstruo de soberbia que les armó unas broncas gruesísimas. Yo le dije al hermano, aguas, estás creando un monstruo, no te la vas a acabar, y dicho y hecho, creó un monstruo que ya no pudo el aguantar, de una idea que una vez precisamente les dije que habría que hacer un concilio masónico en vez de una gran logia para que todos tuviéramos una igualdad. Él creó su rollo del concilio y del Supremo Consejo Fénix y miles de cosas super guajiras. Y estos hermanos se dieron cuenta de que, como yo les dije, era un monstruo, cuando en un aumento de salario, este cuate, en un ataque de ira cabroncísimo, le clava una espada a un hermano. No lo mató ni nada por el estilo, pero sí lo hirió y vieron a qué monstruo habían hecho. Entonces, bueno, pues ahí fue nuestro primer clavado en lo gachito de Memphis, en lo que es totalmente... Ah, bueno, y nosotros votamos, o sea, la logia desapareció, nosotros seguimos trabajando, nos quisieron dar todos los grados el 96, todo. Los mandamos a la chingada porque vimos que era una farsa. O sea, ¿cómo te pueden dar una carta patente así y dar los grados de mentiritas? Y luego nos enteramos que un chavo, estudiante, que no era ni masón, aclaro, no era ni masón, lo hacen maestro, lo hacen grado 96, lo hacen otra vez disque cabeza nacional. Y hablamos con él y dijimos, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estás viendo en qué bronca te estás metiendo? Y bueno, ese chavo declinó, pero pues siempre encuentran a quien le hagan blinky los grados, ¿no? Pasó el tiempo y aquí lo tengo, la gran logia simbólica de Argentina, porque yo comencé a hacer más rituales y más cosas. Aquí está mi nombramiento, que no lo escaneé, por ahí lo tengo, pero esta era una foto que en su momento subí, en ese tiempo, en el 2014, déjenme lo amplío, aquí está. Me van a hacer, no 56, no esas cosas raras, aclaro, porque más yo nunca las permitiría. Me hacen delegado, y aquí están las firmas, y aquí 96, 97 y demás. Y precisamente el que... Ay, me equivoqué, perdón. El quien me da esta patente, bueno, que sí se podría decir patente, es el hermano Máximo Calderón, que hoy en día me odia, a muerte, y de veras son cosas bien raras que no se topa en la masonería, porque a él yo le hago el conecte para que varias logias mixtas de aquí le den sus grados y les den sus patentes, que se le sirvió mucho en Argentina, porque aunque nosotros en México sabemos que la masonería mexicana pesta, todavía ya nos tienen en muy buena alta estima, y él se le abren las puertas y le va muy bien, y qué bueno que le va bien. Y realmente él se pelea conmigo por una pendejada que también tiene que ver con Memphis, pero no tenía que ver con los grados. Yo, por cosas del destino, conozco un hermano que se llama Fabio Cruz, que luego me voy enterando que era de los gente que tenía más grados choros en Memphis Misraim, pero a mí nunca me dio un grado. Yo nunca vi nada masónico con él, o sea, nada en lo absoluto. Era una cuestión literalmente religiosa y de amistad, y se acabó. Y este cuate se entere y así como de, es que me traicionaste, ¿por qué le hablas? Y dices, güey, no eres mi papá, cabrón. O sea, yo puedo tener de amigo al quien quiera, y además este no es un asunto masónico. O sea, yo no tengo nada que ver de la masonería con él. Es otra cuestión y pues a ti te vale madres. Pero de ahí el otro, no, es que eres un maldito y la chingada. Y dices, ay, nada más se suben tantito al banquito y ya se creen quién sabe. Pero en fin, el caso es que en su tiempo instalamos, aquí ando, y también les borré las caritas para que nadie
ahora sí que diga quién sabe, instalamos una logia que lamentablemente creo que nada más tuvo 2 tenidas en Memphis, Misraim. Aquí tenía las fotos guardaditas que quedaron pues de ese testigo, ¿no? De lo que hacíamos. A ver, aquí voy a mostrar más. Aquí está, otra. Ese es un rollo muy particular de Memphis, donde para consagrar una logia, la logia se te consagran los tapices y estos telas de aquí también se consagran con un ritual muy bonito. Y aquí tenemos más fotitos, que era un templo muy chiquito. Ahora sí que ahí apenas cabíamos. Lamentablemente el hermano que era venerable, pues ya como que no le echó ganas y pues la logia se quedó en el olvido. Eso fue lamentable porque pues se supone que le iban a echar los kilos del mundo y demás y a la mera hora pues no fue así. Pero bueno, ahí quedó la evidencia que le hicimos la lucha. También posteriormente le entramos a la que es la Gran Logia Pensamiento Liberal en Evolución, en hacer otra logia de Memphis que no caminó, pues porque los hermanos a fuerzas quieren practicar ritos y cosas antiguo aceptado. No quieren practicar otra cosa. Y bueno, ahora nuestra actual logia biermética, pues, es de investigación, que fue como al principio fue Biermética Colegia en el 2009. Regresamos a las raíces. Pero ya hemos estado practicando Memphis, ahora sí que como dicen, porque se nos da la gana. Y es un rito muy, muy bonito, realmente. Ahorita a ver si al final les muestro algo al respecto de lo que es los rituales de Memphis, que son hermosos. Ahora, ¿por qué contar toda esta historia? Porque precisamente ayer que hice el en vivo y que estaba conferencias y demás, como que Google y Facebook que ven tu vida te comienzan a checar tus gustos y demás y dicen, pues te voy a recomendar publicaciones. Y en eso me recomiendan esta publicación y yo me quedé de A6. La Gran Logia de México de Memphis, Misraim. Y aquí lo que me sorprendió, que lo voy a aumentar, dice, hace excesiva la invitación a los queridos hermanos de todas las calidades, ritos, logias y obediencias, que ahí se ve su ignorancia porque en las calidades se dicen trabajos y es otro protocolo específico, pero bueno, aquí le combinan como se les da la pinche gana. Y las obediencias a la potencia virtual, su puta madre. Me cae que voy a poner meme, me cae, sí. O sea, las potencias virtuales, así, a ver. El coño de tu madre. Esto es un... ¡Ah, no! Bueno. Titulada Descubriendo a María Magdalena. Y yo digo, ¿qué chingados tiene que ver María Magdalena en esto? Nada. Dictada por el hermano, por el muy querido hermano Italo Silva. Entonces yo comienzo a ver esto y digo, bueno, estos güeyes ¿de dónde salieron? ¿De dónde están? Y si les puse que la tengo aquí. A ver, déjenme, ahorita lo voy a poner déjenme borro esto. Ahí está. Me voy a ir a página web. Y ando, miren, más. Me fui a su Facebook y comienzo a ver aquí y les digo, una pregunta, ¿quién les dio sus patentes? La Gran Logia de México de Memphis, Misraim, pues ustedes solos, ¿no? Está bajo los auspicios del Soberano Santuario General de Rito y Primitivo de Memphis, Misraim. Pero ¿cuál de todos, güey? ¿Cuál de todos? Jurisdiccional a la Orden Masónica de Memphis, Misraim. ¿Cuál de todos, cabrón? ¿Cuál de todos? Y aquí les pongo el videito, bueno, pues para que se enteren, ¿no? De veras, quedé en ponerles el video. Este video, que realmente está muy decente, muy decente, lo debo de decir. Está excelente, que se los recomendé, que ahora sí que me voy a quedar, hasta voy a quitar aquí, bueno, ahorita que voy a quitar mi cámara, para que escuchen lo que dice el hermano, que yo puse los 5 minutos finales. Oigan todos sus videos, está muy interesante, aunque sí es muy clavado, una vez se los advierto. No es lectura fácil, no es masonería fácil, pero muy bien documentado.
A ver, déjame. Acá, de conclusión solamente, independiente de lo que hemos dado a conocer hoy, desde los últimos 20 años, en este rito han venido sucediendo una cantidad indigente de personajes que han tomado la cabeza internacional de sus propias representaciones. ¿Sí? Personajes como el señor López de Rojas, español, que crease los rituales rojistas y luciferinos. Incluso salió en un programa de televisión diciendo que la masonería era obra de este macho cabrío que se trabajaba con esa forma. ¿Sí? Poniéndole Memphis Misraim de apellido. El señor Frank Rippel, ¿sí? Que Se supone que Frank, perdón, Rippel, es el que nos dio nuestra carta patente en una cosa guajirísima, ¿eh? Bueno, nada más les decía que sabemos bien de dónde vienen estas fuentes guajiras. Los rituales, mal utilizase el concepto de rituales de Cagliostro, y aquí voy a hacer la nota. Los rituales de Cagliostro son 3, más una consagración. Es un manuscrito que lo tiene el soberano que lo tiene la biblioteca del Gran Oriente de Francia en Lyon. Ya se los mostré, la versión facsímil. Es una copia manuscrita y de la cual no se tiene autorización de carta patente porque ese rito nace y Bueno, muere y con realmente es un rito entre comillas, era la masonería de él y se acabó. Es una cuestión histórica muy interesante, pero como bien lo dice el hermano Samuel, eso tú no puedes pensar en crear una patente o un grado de eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que el señor, perdón, que el señor Rippel ha mal utilizado el nombre, ha vendido un producto que no existe y ese producto también contiene aseveraciones luciferanas, ocultistas y prácticas pseudotelémicas, y hay que recordar que Telem es una religión, atenta contra todos los principios del rito. El señor Grenfield en Norteamérica, simplemente porque él realiza las ceremonias consagrativas a la luz pública. Y eso no puede ser. No te puedes dar esa irregularidad. Y voy a bajar, y quizás aquí ya más cercano a nosotros, el señor Duez, quien, ¿cierto?, conjunto al señor Fabio Cruz, ¿ya? Y que, de los cuales tiene relación estos 3 últimos personajes que vemos acá, estos 3 últimos que vemos aquí, ¿ya? Son los responsables directos de que tengamos vudú haitiano. Ay, pues sí, yo como les dije, claro que conocí a Fabio Cruz. No me dio ningún grado, ¿eh? Una vez les aviso, a mí no me dio ningún grado, ni mucho menos, y no se lo acepté a todos estos cuates del Kipil y demás. Y nunca le he aceptado un grado de mayete a nadie. Me han ofrecido 96, me han ofrecido 33, me han ofrecido de todo. Pero yo mis grados me los gano en el arco real, ¿eh? Yo no le debo nada a nadie. Yo no quiero papelitos para supuestamente decir que soy el gran chingón de todos los grados y a la mera hora es una farsa. Y lamentablemente, como lo dice bien, pues Mario, digo Fabio, pues bien lamentable. Ahora, él decía que del que está hablando el hermano Samuel, es que la masonería haitiana del vudú, pues unas cosas denigrantes, ¿no? De que te iban a dar la iniciación en este rollo místico del vudú y pues literalmente ibas a aflojar, así como lo oyen. O sea, ahí según esto le iba a bajar papá Legba al cuate al que habla Samuel y así te iba a dar las consagraciones. Así, una cosa degradante, efectivamente. Brujería, ¿sí? Dentro de órdenes paralelas a este rito en distintos soberanos santuarios. ¿Ya? Esto no puede suceder. No, y además de soberanos santuarios, como dice Samuel, yo me he enterado, yo le he visto, perdón, aquí estoy moviendo ya la pantalla, de logias que supuestamente practican Memphis Misraim, que resulta que, bueno, y hay unos estafadores también que según esto hacían ellos, iniciaciones sexuales, que eso es una taradez, eso es una chingadera, claro, y que según esto
le hacen y les ponen miles de brujerías y de cuestiones que nada tienen que ver. O sea, si la masonería mexicana del REA eh, es muy lamentable, pues no se queda atrás con las derivaciones de Memphis Misraim que de repente son de risa loca y de... Ahorita vamos a ver lo de la masonería rojista para que se dé un quemón. A ver, seguimos. Perdón, Samuel, te ando interrumpiendo mucho, bro. Y no puede seguir sucediendo. Y yo personalmente, y aquí ocupo juicio categórico kantiano, el responsable, el canciller responsable es el señor Coppel. El propagandista es el señor Castelli. ¿Sí? Y el jefe de propaganda, perdón, el ideólogo el señor Castelli y el jefe de propaganda el señor Solayis. ¿Por qué? Porque ellos hicieron una reconstrucción del rito, ¿ya? En un proceso de restauración, que cambiaron los rituales, elevaron los grados, agregaron la figura Titan y con un INRI que es el que se han tomado todas estas líneas, las filiaciones. Durante 120 años no existieron afiliaciones en este rito. No existen documentos de filiaciones en este rito. ¿Sí? Hasta que en el año 2005, en un libro particular, lo editase el señor Joseph Castelli. ¿Sí? Y que de eso se configuró para después estatuirlo en ciertos rituales. Y como podemos saber aquí, y como hemos podido revisar esta historia, tenemos personajes que son pleno y llano revisionismo histórico. ¿Ya? Y esto ha abierto la puerta a estas pseudo-masonerías de los últimos 20 años. ¿Sí? Si uno revisase los países latinoamericanos, todas aquellas órdenes que trabajen con los rituales que dejase el señor Castelli o que tuviese dependencia al señor Solayis desde el año 2011 al año 2015, ninguna de esas órdenes sigue trabajando con el señor Solayis. Todas se convirtieron en órdenes autónomas. ¿Sí? Y todas están trabajando al punto que el señor Cruz haya inventado a un consagrador, el señor de Maní, ¿ya? Gran maestro haitiano del rito de Memphis Misraim, que no existe. ¿Sí? No existe. ¿Ya? No vive, no es parte de este mundo. ¿Sí? ¿Y quién consagró al señor Cruz? El señor Solayis. ¿Sí? Es peligroso que cuando se dan estos eventos, las personas no salen a defender lo que corresponde. ¿Sí? No salen a decir esto no es Memphis Misraim. ¿Sí? Y el libro que publicase de cosas que son y no son de Memphis Misraim es un simposio antes de todas estas crisis. Pero, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que se debería hacer? Yo creo que hay que volver a el espíritu del rito, hay que volver a el señor Yarker. No hay que buscar a un señor Yarker porque ya tenemos muchos papas, pero hay que volver a su espíritu. Hay que llamar un convento y un convento de reconciliación. Y ojalá que se puedan trabajar con los rituales de 1900. Es mi palabra, señor director. Bueno, pues ya vieron el video del hermano. Déjenme otra la escena. Y lamentablemente de lo que él dice, pues es muy cierto. Toda esta gente que desde hace pues, más de 30 años, tiene más tiempo, que se han puesto a hacer lo que se les ha dado la gana. A ver, aquí tengo... A ver, aquí... Además, precisamente, ahorita que lo estaba buscando... Aquí está la foto de Ambela y de Coppel. En un segundo. Ahí está. Pues se ha dedicado a hacer mierda el rito de Memphis Misraim y meter unas incisiones y guajireces loquísimas. Rojas
que por aquí, bueno, y además tengo los rituales que nos dieron, que son es de risa y loca, ¿eh? Déjenme lo pongo, aquí está. Orden masónica rojista, porque pues ahí el señor megalomaníaco pues es de Rojas, del 2006, de Barcelona. Hace su versión de Memphis Mizraim. Primero te chutas así, dizque la historia que lo dice, donde es así el mejor de los mejores, el más cabrón de los cabrones. Cuando ya hace sus rituales, rito escocés, antiguo aceptado, medio a la francesa con 2 Osiris. Ah, no, todavía no viene aquí, es que vienen unas instrucciones según esto, que es de risa loca, que para llegar a tener el espíritu de la logia y el egregor, que es un rollo, por cierto, muy de Memphis que hace Ambeline, tenías que meter una cosa de vidrio con piedras y ácido de no sé qué, que además decías, güey, ¿cómo eso no explota o te pasa algo? Y con eso te iba a llegar así ¿cómo le decimos? La cuestión mística que tú no conocías. Déjenme, voy a abrir, porque aquí lo tengo, un bonito documento. Ah, si no en la página, pero aquí las tengo. Aquí está. Bueno, es que se ve, aquí lo ven, espérenme un segundo. Vámonos a página web. Aquí está la página, que por cierto está interesante porque miren, es una noticias y opiniones de formación católica. Bueno, siquiera sirven para algo. Déjenme ver si lo puedo aumentar un poquito. A ver, es que quiero aumentar, pero bueno, a ver si no lo aumento acá. El fundador de la secta Illuminati analiza a sus sucesores después de retornar a la fe judía en el 2009. Gabriel López de Rojas, ahora conocido como Gabriel Yehudá Shahor, ha elaborado un informe que analiza el estado actual de las ramificaciones del orden Illuminati, que eso se la sacó él de la manga, fundada por él mismo en el 95. Se retiró definitivamente del orden en el 2006 y asegura que goza de buena salud si no nos atenemos al número de sus militantes. Se multiplican las sectas del rojismo, así se titula Gabriel Yehudá. En 3 años de sus renuncias, 15 sectas se autoproclamaron sucesoras de su legado, denominado rojismo. Hay rojismo para México, España. Pues aquí está. Una primera incisión es la Orden Illuminati Priorato General con sede en Toluca, México, fundada en 2007 por el Frates Corvus Miguel Ángel Fuentes García, que ya lo chequé por cierto, que tiene que ver con esta logia de Memphis Mizraim. Alto grado de la Amazonia mexicana, yo sé quién se lo dio. Bueno, de la Illuminati original se lo dio quién sabe quién. De países de quién sabe dónde y cabezas nacionales de pues de Wikipedia, bueno, de Google. Illuminati bolivariana, hay que hacerle de todo, ¿no? Bueno, también. Aquí también vienen más 2, la Sociedad de Soto, que también ahí la Ordo Templaris Orientale, que también ha hecho unas mezcolanzas inmensas. Aquí está, miren, en México el citado masón Miguel Melo Pagola, líder de la Sociedad de Soto y del Orden Illuminati Priorato General, es soberano gran comendador del rito de Mizraim en el auspicio de la Gran Logia Italiana del Rito. ¿Qué logia italiana? Sepa la chingada. Bajo la conducción del Supremo Consejo del Antiguo y Primitivo Rito de Memphis Mizraim, el autor de Melo Pagola trabaja en la supila. Bueno, estos datos que ellos ponen aquí vienen en datos de él, porque además se supone que también trae una radiación de aquí, que pues bueno, eso no nos importa, ¿no? Más bien, pues digo, pues te radian de algo que te lo dieron en papel, ¿no? Aquí es donde nos dieron a nosotros nuestra carta patente del tal Fran Rippel, que también es pues es una vacilada. Es una vacilada. Mira qué bueno que no viene nuestro nombre ahí, Hubiera sido una vergüenza. Masón, mormón y sacerdote del culto de Quimbanda. Pues es Fabio Sebastián Cruz, finísima persona. Ay, qué vergüenza. Déjenme, me cambio de escena. Y bueno, poniéndome a investigar de este cuate, voy a sacar más páginas. Miren lo que me encontré. Miren lo que me encontré. Las maravillas que hace Google. Bueno, número 1, voy a poner otra vez en página web. Aquí estamos.
Mm, Yo creo que me voy a mover acá. Acá. Ah, bueno, aquí el ojito, ¿eh? Esto, quién sabe quién lo sube, o sea, es así como anecdótico de la Orden Illuminati, de no sé qué, número de registro y no sé qué. Ponen en, porque lo puedes bajar en script, según los diplomas originales que le dieron y no sé qué. Y aquí dice que este cuate, pues lo radian. Miguel me lo pagó la alias Frater Corvus. Y ese otro cuate está en inglés que han conspiraron, hicieron y que fueron unos dictadores. Ay, pues eso pasa en todas las logias de México. Es lo que les falló a mis brothers. Ustedes tan inocentes también que dan todo por email, que están bien chafas. Se sorprenden de lo que hicieron estos cuates, por favor. Y bueno, aquí dicen que qué onda con ese culto de Bajomet. Ah, porque también son luciferinos, ¿eh? Uy, el diablo les mola, como dirían los españoles. De la logia tal número 1 y así ya, la chingada. Váyanse, no los queremos por feos. Y aquí está la irradiación en... Bueno, aquí está, miren, en español, son en español, en inglés, en todo. Y aquí sus taradeces. Ahora, Megapagol es que en un reporte de proceso, que este es otro, en el 2018 le hacen cargos porque según esto tenía unos problemas con el alcalde de Toluca por huachicoleo y lo agarró el ejército, no fue de quién sabe. Afortunadamente para él salió libre, pues tal vez el jefe le da la bronca y él no. Y él precisamente en una entrevista lo dice, que de ahí de su... Bueno, y en otra página, aquí está, Masonería Mexicana, México, Masonería México Gay, que sí, yo no sé qué tenía que ver. Yo creo que se lo hicieron a propósito para chingarlo. Aquí dice, autoproclamado anticristo el satanista italiano Frank Rippel, ahí sí se la mamaron. O sea, en fin. Miguel Melo Pagola, con la patente de Rippel, se proclama gran maestro y pone en marcha la sublime logia capitular de perfección Sacara número 29 del capítulo no sé qué, ya. Sin autorización, sin viste, gran maestra internacional de la masonería gay satanista, y se la mamaron. No tiene que ver eso, y si el hermano es gay o no, no nos importa, ni nos... O sea, no pasa nada. No pasa nada. Pero bueno, yo creo que era el rollo de, si era verdad, que pues cada quien es ahora sí que muy libre de sus cuestiones privadas. Y bueno, si se dicen luciferinos, pues ellos mismos se ponen de pechito para que les peguen con todo, ¿no? Práctica de la cábala del loto o la masonería gay. No, pues no tenía nada que ver, pero en fin. Y el orden templarios orientales no tiene que ver con eso, pero bueno. En fin. Estas son de estas cosas que me encontré de ellos. Me encontré su página que está bien feita. Aquí su imagen gachísima sobre ellos y que vente y aquí, por ejemplo, que es donde también todo chafea. Cuando hablábamos de regularidad, que ellos dicen, es que somos regulares. No, mi rey, no eres regular. ¿Por qué no eres regular? La masonería dice que tú tienes que tener 3 logias, que quede claro, para hacer una gran logia. ¿Dónde están tus 3 logias? Nada más tienes una logia. Y en tu misma logia, tú eres gran logia, gran capítulo, gran maestro internacional, ad vitam, whatever. Pues eso es irregular. Eso es súper irregular. Y no que la gente, mira, si te gustan los rituales de rojas, éntrale, practícalos, nos vale gorro aunque estén bien chafas. Pero no me puedes venir a echar tus cuentos que quién sabe quién, ente mágico de Memphis Misraim, así, Marconis desde la tumba te invistió, o Ambelam, a ver otra vez, ¿cómo era? Ambelam, aquí está. Ahí está. Te dio todo el poder cuando no es cierto. Entonces, pues lamentablemente todo lo que hablemos de rito Memphis Misraim en México normalmente y en muchas partes de América y de Europa es una chafez. Es de pena ajena. Me da vergüenza porque el rito de Memphis Misraim es tan bonito, tan hermoso, tiene cosas tan interesantes y se ha ido a la chingada con estas cuestiones. Porque le meten, como yo digo, lo místico, mágico, musical y lo hacen una porquería. Una porquería. Y además es el reto del ego absoluto, ¿no?
O sea, la gran comendaduría para México. Bueno, pero ¿quién te la dio? Tú te la diste a ti mismo. O sea, ¿dónde están tus enlaces? ¿Dónde? O sea, ¿quién te lo dio? ¿Dónde está tu patente? Logias en México. No, pues bien, gracias, ¿no? Orden martinista que ni al caso. O sea, pues tus cosas de... Digo, sí, hay una cuestión martinista con el rito escocés rectificado, pero eso es aparte. A ver, Delegación México. ¿Qué? Gran Logia de Colombia, Memphis Misraim. Pues otros, ¿no? La Logia Blanca de Romberland, a ver. Países jurisdiccionados, Rosacruz, Gnóstico, ¿eso qué tenía que ver? ¿Quién sabe? Estamos hablando de masonería. Afiliación era ahí. Así la página autohecha de internet, aquí de Webnot. ¿Por qué ser un masón iniciado? Los masones genuinos son ellos, los de la antigüedad. Nosotros somos como de risa, ¿no? Miren, no hay una sola dirección. ¡Qué chafa! O sea, y aquí, Copyright 2022, Gran Hierofacía Nacional de los Ritos Unidos. Los Ritos Unidos de que ellos inventaron. A ver, vámonos a su Facebook, ya que lo que les contesté. Vamos a sus imágenes, a ver. ¿Qué nos topamos? Álbumes. Fotos subidas. Creo que tiene más aquí, a ver. Aquí otra vez. Invitación a todos los ritos, logias y obediencias a la instrucción virtual titulada El número 13 en la masonería. Y luego otra. La reunión exclusiva para hombres y mujeres iniciados en la masonería por Zoom. Información sobre la afiliación del orden masónico, o sea, pues para captar gente, para que echen su lana. Otra. Historia del rito y primitivo del Memphis Misraim. Bueno, lo que ellos se dicen. Aquí su codiguito. Y ahí están las publicaciones, que es del 10 de octubre. Esto es la Gran Logia de México de Memphis Misraim. Todo un fraude. Todo un rollo. Miren, esta es la página actual del Gran Oriente de Francia. Del Gran Oriente egipcio. Y por ahí tenía la de la Gran Logia Femenina de Memphis Misraim. Que se puede decir que las mujeres pues han sido de las más cañonas y más ortodoxas en el rito. Aquí lo tengo. Miren, ahorita que abra. Aquí está. La Gran Logia Femenina de Memphis Misraim. Déjenme quito mi cámara. Aquí está. Que sobre todo, bueno, lo dice Biache en su libro, que las hermanas han trabajado de una forma honesta, honorable, sin peleas, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren, bueno, aquí está su dirección, o sea, una gran logia dice dónde está, no como estos güeyes de sus cuestiones chafísimas que parecen, pues defraudadores, esa es la palabra, son defraudadores. Miren, las ligas por quien es reconocida la Gran Logia Femenina de Memphis Misraim, el Gran Oriente de Francia, la Federación Francesa del Derecho Humano de Troya Humana, a ver, para que no me regañen, a ver, ahí está. Vamos a ponerlo como se dice en francés. Droit humain, a ver, otra vez. Ya, a que no se enojen, que luego me hacen bronca. La Gran Logia de Francia, la Gran Logia Femenina de Francia, la Gran Logia Tradicional y Simbólica Ópera, la Logia Nacional Francesa, las Logias Nacionales Francesas Unidas, de la bronca que tuvo la Gran Logia Nacional Francesa hace unos años, la Gran Logia Mixta Universal, la Gran Logia de Bélgica, el Gran Oriente de Suiza, el Gran Oriente de Luxemburgo, la Gran Logia Femenina de Suiza, la Orden Iniciática del Arte Real, del Arco Real de Ser, la Gran Logia Femenina de Bélgica, Alianza de Logias Simbólicas, a ver si está interesante verlo, y la Gran Logia Simbólica de Francia. O sea, bueno, que con... está medio chafilla su página. Es que a los europeos no se les da eso de las páginas de internet. Están medio atrasados como los japoneses. No, y no es la realidad, No se les ha dado los nuevos protocolos. Porque esto es así como que se ve bien chafita, pero mire. Pero bueno, sea como sea, el Gran Oriente de Francia es el Gran Oriente de Francia. Que miren, tienen hasta su canal de YouTube. ¿Ya vieron? Ay, me suscribo, sí. A ver, cállese. El canalito. Bueno, que este templo, que por cierto es de los más antiguos. Déjenme le quito.
Este templo es de los más antiguos que existen en el Gran Oriente de Francia. Es hermoso el templo y normalmente lo usan para hacer conferencias y actos muy especiales. Bueno, entonces ya vimos lo que es y lo que no es. Y pues realmente pues es bien degradante. A mí siempre se me inflama el hígado cuando veo a tanta gente autoproclamada de Memphis Mizraim. Y además gente que cae en la ignorancia, la inocencia y el ego, porque eso es bien importante. Son unos ególatras que como ya no les bastan sus grados 33, pues quieren ser 96. Igual como la gente que se mete a el rito York a tener todos los grados porque pues es que si no, pues me desmasonizo, ¿no? Me faltan las corcholatas en mi mandil y en mi banda. Tengo que tener todos los grados. Entonces, sí, es bien feito. Quiero leerles ya nada más para acabar y ya acabamos esto. Si tienen alguna pregunta, saludos desde Oaxaca, padrino. Ah, ya anda, mi hijadita. Gracias por escucharme. Nada más les quiero acabar ya ya me colgué un buen. Pues sí fueron 2 horas, pero bueno, ya ven que el tema se presta. Y eso que pues no hablo de todo, o sea, le resumí como no tienen idea porque sí es complicado. Esta versión del ritual que manejamos hoy en día, que la hermana Anaís, por cierto, fue la correctora de estilo y editora, me encanta a mí la parte final. Déjenme, estoy llegando a eso. Porque realmente es muy bonito la poesía que dice. A ver, se los voy a leer. Aquí está. A ver, hasta le vamos a poner una ¿cómo se dice? Una imagen egipcia bien pro. A ver, esta me gusta. Porque bueno, pues a fin de cuentas es un templo egipcio. Déjenme nada más la voy a reducir. Tron. Que denota que esto viene desde Marconis de Negré y en rituales posteriores, que también lo menciona Biashi en su libro. Esta herencia, bueno, 2 partes quiero leer, voy a leer 2 partes. Primero, cuando se hace la cadena de unión, cosas que se dicen, que está muy bonito, muy poético, con mucha fuerza, se agarra fuerza el rito de Memphis, se hace bien, jala. Y como dije, es muy, muy, muy bonito. A ver, ¿dónde quedó? Ah, no, es que esta es apertura de maestro, discúlpenme. Apertura de trabajos de maestro. Perdón. Es que voy al cierre de los trabajos de maestros, que aquí se abre y se cierra, se abre y se cierra. Se tiene que ir abriendo y cerrando en los 3 grados. Aquí está, de aprendiz, ya lo encontré. Por aquí, aquí está. Miren, les voy a leer lo de cadena de unión, que está muy bonito. Eterno y soberano poder que invocamos bajo un centenar de diversos nombres, supremo arquitecto regente de todos los mundos, en este templo solo nos dedicamos a ti, donde se elevan nuestros corazones a tu fidelidad. En este momento, cuando suspendemos nuestros trabajos, permite que sean apartados de nuestros ojos el velo de la falsedad, el error y los prejuicios. Enciende nuestras almas como iluminaste nuestros trabajos, con el fin de ser dignos de ti, realizados con el mejor fuego vivificante de la verdadera masonería, para que nosotros podamos vislumbrar a los planes perfectos de tu sabiduría y puedan estas luces, antes de ser apagadas, establecer en nuestros corazones el fuego de su fuerza y paz. Y hay otra parte que también me gusta mucho. A ver, aquí me pasé. ¿Dónde quedó? Espera un segundo. Eso ya acabamos, ya. Así como van a decir, me van a poner el meme de ya, güey. Ya acaba. ¿Dónde quedó? Ah, está más adelante. Ah, aquí cuando se cierra. Venerable maestro, lo mismo ocurre en Oriente, donde todos han laborado fraternalmente bajo la palmera de la diosa Sheshat, que es la diosa del conocimiento.
Hermano primer vigilante. No. Hermano segundo vigilante, ¿qué hora es? Medianoche despejada, muy venerable maestro. La noche reina sobre Egipto y las estrellas nocturnas irradian los santuarios dormidos con su luz. Esta parte es espectacular, a mí me encanta. O sea, ¿te imaginas esas ruinas de esos templos de Memphis en esa noche estrellada en el desierto, ¿no? Con la luz de la luna, todas las estatuas egipcias que te puedes imaginar? Eso es poesía pura, tiene muchas cosas preciosas, Memphis Mizraim, en su, en su composición, que se ha hecho pues, por muchos años, o sea, se ha construido. Y esta masonería de Memphis es la que me encanta, que además sí es muy esotérica, pero también es muy republicana, también es muy democrática. No porque metas esos rollos eres un dictador y a todo el mundo lo vas a poner a practicar magia y te vas a poner a hacer limpias en el templo. No, por favor. Pero lamentablemente, pues los jala esto a que hagan eso, ¿no? Es Y bueno, ya, para acabar, dicen es que Rodrigo nunca acaba. Hay una parte que también me encanta, de cuando se comiencen a prender las luces y cuando se habla, pues, de los dioses egipcios, ¿no? Porque, pues, esto es así, ¿no? Es algo, súper complaciente, como dirían por en algunos lados el fanservice, de todas las cosas hermosas que quieres oír. Y aquí hay una parte que a mí me encanta, aquí está. Como se comienzan a prender luces y en una parte se dice: ¿tú qué sabes cómo restituir la palabra sagrada, mantener el orden adecuado y comunicarla a los iniciados? Oh Isis, tú que estás acostumbrada a preservar las prácticas sagradas, cuyo objetivo es obtener el conocimiento del primer y soberano comienzo, accesible solo mediante la inteligencia. Tus hijos del arte real te saludan a ti, inefable belleza. Isis, Madre Divina, con tu pelo teñido por los innumerables colores del mundo, comunícanos tu comprensión en el misterio que revelaste a los seres humanos. Y bueno, como ya han visto, ella está grado de gran patriarca de Isis. Híjole, está bien difícil. Es que a mí el rito francés moderno me fascina. Y tiene unas cosas tan maravillosas. A mí sobre todo la exaltación es algo súper sublime, súper padre la exaltación en rito francés moderno. También tus otros grados. Y Memphis Disraeli también me encanta. A los dos los sé apreciar por sus cosas diferentes, ¿no? Porque el rito francés moderno es súper sobrio, súper elegante, súper rápido. Te lo avientas de volada y es impactante. O sea, lo que tiene de su naturaleza del siglo XVIII sigue pegando a nuestra época. Es hermoso el rito francés moderno. Bueno, hablo del regulador. También hay otras versiones que están decentes, pero el regulador es hermoso, hermoso. Y Memphis Mizraim me encanta por este rollo poético esotérico que tiene, pero como dije, además que pues, así lo hicieron los hermanos del Gran Oriente de Francia a la versión francesa. La masonería francesa es donde creo que pega mejor. Sí, ahí es difícil decidir entre el rito francés moderno y Memphis Mizraim. York también tiene cosas muy padres, muy hermosas, muy chidas, muy prácticas. Y el rito escocés rectificado, mi problema es que es muy colgado, es tardadísimo. O sea, es que voy a abrir en la media hora, digo, el mediodía. Y ya menos mediodía. Y ya es mediodía pleno. Y ya hiciste media hora después, ya abre, güey, ya. Esas cosas de rectificado no me gustan. Otras están padrísimas, que pues el rito escocés rectificado es primo hermano del rito francés moderno. Contienen muchas cosas muy similares. Borrando esas cosas, padrísimo. Emulación también es muy bonito, muy bonito. Y creo que el que no me gusta es el rea de aquí, el que no soporto. Pero bueno, sí, hay que ponerle primer lugar rito francés moderno por ser el siglo de las luces. Segundo lugar Memphis Mizraim y de ahí me iría a todos los que fuera. La verdad. Nosotros trabajamos en Memphis Mizraim y rito francés moderno. Sí, no trabajamos tan seguido porque somos lejos de investigación, pero ceremonias y cosas así estamos al tiro. Y bueno, pues ahora sí ya me voy porque ya van a ser 1000 años y aquí Rodrigo está wiri. ¿Alguna pregunta que tengan ya para ahora sí
irnos, déjenme, lo escribo aquí por cierto. Pues aquí en el mismo, es que son como 20 pantallas de chat. Pues sería así, sería rito francés moderno y Memphis Mizraim serían mis favoritos. Ya de ahí los demás. Pero es que la masonería es como los buenos vinos. Te gusta uno y te gusta el otro también. A ver, ¿alguien en YouTube nos dice algo? Creo que tampoco. Pues bueno, pues ahora sí ya vamos a cerrar entonces. Muchas gracias por asistir aquí. Vamos a ir haciendo directos pues ya de vez en cuando más recientemente. A ver qué les parece. Este tema, a ver si yo le mandé mensaje al hermano ¿cómo se llama? Samuel Benavides, a ver si me contesta, a ver si no se esconde. Y para seguir hablando de estas cosas que están bien padres. Ay, mi hermano Memphis ya me dio miedo. ¿En cuál Memphis? O sea, ya te mostré la neta. Nosotros por eso no tenemos carta patente, estamos bajo la bóveda celeste, porque para que me las dé otra vez las patentes de a mentiritas del Ripple y de esos güeyes, pues de pena ajena. O sea, ya 9, a ver, son 9, 10, 11, 12, 13 años de ese periplo de, pues aquí está la carta patente, o sea, de aventarnos estos shows. Yo digo, ya no, güey, ya no, no. O sea, ¿para qué? ¿Para qué queremos esto? Aquí está, mire. Aquí está la supuesta, de Ripple y de todas estas gentes. Entonces sí me da miedo. Me da miedo cuando alguien dice que practica Memphis Mizraim, porque ya vieron los orígenes. Ahí están los rituales, ya se los mostré. Los rojistas y toda esa bola de cosas que son de risa loca. A ver, ¿cuál es? Pues miren. Aquí está otro del rojismo, ahora de lo que nos daban de documentos esenciales de Memphis Mizraim, pues ya vieron de risa loca. Es feo que la gente manipule así los rituales. A mí me da coraje. Porque le quitan su esencia a los ritos y nos queman. Miren, aquí está otro, ya van a ver qué es. El rojista de los 3 grados, ¿cuál era? Pues lo mismo. Este es el de Ambelaim. Bueno, pues tengan cuidado, mis hermanos, tengan cuidado, de veras. Pregúntense, por ejemplo, en esto que a veces es tan complicado, realmente dónde están parados. Porque no tiene nada de malo decir, pues estamos bajo la bóveda celeste o vamos a hacer nuestra gran logia como se pueda. Pues háganla, cada quien es libre de hacer lo que se le dé la gana. Y está chido. Pero mentir no está bien. Creerse cosas que uno no está bien. Ponerse los poderes maravillosos de yo soy el único que puede dar ritos de Memphis, pues por favor. Y además, la neta, cuiden muy bien a quién se pega. ¿Cuáles liturgias del 80? A ver, mi hermano, ahí tenemos un gran problema, No se llaman liturgias. Eso en México nada más le llamamos así. ¿Registradas de dónde? A ver, aquí tenemos los rituales, tal cual. No puede ser de 1800, eso es ahora sí que una burla y un choro malo que a alguien se le ocurrió poner. Aquí tenemos el santuario de Hermes, que es cuando primero se llama Memphis, no Memphis Mizraim, no Memphis Mizraim. Memphis. A ver, lo voy a poner. Aquí está, el santuario de Hermes, edición facsímil. Es de 1860. ¿De dónde va a existir una ritual? Liturgias es un vicio mexicano que todo el mundo aquí se avienta. No se llaman liturgias, se llaman rituales. Los hermanos de Francia, Europa y todo el mundo cuando dices liturgias te quedan viendo con cara de y esa jalada que es. Entonces, aquí tenemos el santuario de Hermes. Es de 1865. Tú dime dónde vas a sacar un ritual de 1800. No existe. No existe tal ritual. Pues mejor bajo la bóveda es pero no te cuentes cuentos ni te creas cuentos que no son.
No existen esos rituales. Aquí están. Y tú los puedes buscar. El link que puse del hermano Samuel, que son 2 videos larguísimos de 1 hora. Él pone pelos y detalles. Ajá. Entonces no puedes practicar algo que no existe. O sea, Memphis hasta 1865 se crea. Y esas cuestiones entre Memphis y Mizraim van a ser a finales del siglo XIX. Pues ¿cuál? ¿Registradas por quién? Pues por ellos mismos. O sea, son sus rituales que ellos mismos inventaron y se dijeron, sí, como Castelli, que ahí mostré los libros de Castelli que se ha dedicado a publicar en últimas fechas. Pero ahí están las evidencias. No se laven el coco, por favor. Porque entonces seguimos inventando mitos en la masonería. Mira, aquí está otro libro de Marconis de Negré del año del caldo. Los de Guerino Trollio son del siglo XX, ¿eh? Ah, mira, este es otro de Guerino Trollio. Ajá, que es del año de la canica. Mira, otro. Bueno, aquí está la otra cosa. Aquí está otra fotete de Amberline, la de Marconis, etc. Entonces, no nos creamos cuentos que no son, por favor. Porque eso le hace mucho daño a la orden. Nos hace inventar cuentos, rollos. No, pues todo el mundo se puede poner bajo la boda celeste. Pues ese no es ningún problema. No tiene nada de malo. Pero está mal engañar a la gente en decir que soy el rito milenario, que no lo soy. Porque más ni en épocas camina. No camina ni en años. Esas cuestiones son mentiras. Como cuando la gente del REA dice que en 1750 y tantos Federico de Prusia les dio una patente que no existe, que para morirse de vergüenza cualquiera puede ver la enciclopedia de Fray Arvines de la masonería, cuando el Consejo de Charleston le manda una carta a la Gran Logia de los 3 globos en Berlín, y los alemanes le contestan, esa es una vacilada, Federico de Prusia era masón, pero lo tomaba como un divertimento. Y la fecha que según ustedes dicen que les dio una carta patente, él se estaba muriendo de gota en su castillo. Entonces pues son cosas así de risa loca, que son mentiras, que nunca está bueno fundarse en mentiras. Nunca. Y en cuentos y cuestiones que no, son todo menos masónico. Entonces, como dice el hermano, habrá que hacer una reestructuración. Creo que más que eso tendríamos que hacer. Pero parte de eso es borrar las mentiras. A charlatanes que además, y o sea, y te lo digo porque me los he topado y me ha tocado y me han estafado, o sea, me han estafado desde que me dieron una carta patente hace 12 años, que era ahí para de risa loca, ajá, y gente posterior que utiliza esos disque conocimientos oscultistas, egipcios y demás, para transarse a la gente. Y eso no está bien. Y para cometer delitos, porque también existe. Y eso no está bueno. No está nada bueno. Entonces, bueno, pues ahí les paso links. De todos modos, también vean, o sea, los videos del hermano, como les dije, están tremendos. Están tardadísimos porque es conferencia pura. A ver, en año pasó esto, y en esto, y esto, y esto, y esto. Y es como él decía, es casi un libro. Y lo fundamenta bien. Tal vez en algunos detallitos, yo creo que más bien de percepciones, cada quien lo tenemos diferente, pero pues esas son cosas como académicas, así sencillitas. Pero en lo central yo estoy 100% de acuerdo con él. Entonces ojalá que les sirva. Ya hablamos de todo un poco, ahora sí ya me voy, porque van a decir a qué hora se va Rodrigo. Sí, es bien bonito, ¿verdad? Mi hermanita, nuestra hermana Laura estuvo cuando practicamos este rito Memphis Mizraim hace como 2 meses. Y sí, estuvo muy, muy padre, es muy bonito. Muchas gracias, mi hermana. Ahí está, que luego se me hace difícil escribir y hablar al mismo tiempo. Pero bueno, muchas gracias, mis hermanos. Ahora sí nos vemos, hermanas, hermanos, nos vemos. Y que estén muy bien. Buenas noches. Yo creo que la siguiente semana le seguimos a esto de los en vivos, ¿va? Que estén muy bien.